presenta ¡Hey, Cultura! Con José López Ebrat para pensar en voz alta, conversar en mayúscula, esculpir el camino, trazar el ahora, cantar la vida, danzar los sueños, actuar para crecer. ¡Hey, Cultura! De Colombia, desde la Q Digital, hacemos posible Hey Cultura. Siempre ha sido tradición de este espacio construir y lo más importante, viabilizar los conceptos que aquí se trabajan gracias a la presencia de nuestros invitados. Ellos nos permiten, gracias a su experticia, a su conocimiento, ya sea escritores, pintores, maestros de la danza, como la vez pasada que hemos tenido al gran maestro Janio Plaza. Esos insumos son los que nos permiten viabilizar los conceptos y es nuestro objetivo, es como nuestra bitácora, que lo que aquí se trabaje, se opine, se trabaje el diagnóstico, tenga una realidad, porque de lo contrario sentimos que no estamos haciendo el propósito, como el objeto misional nuestro es precisamente ese. Dentro de la sesión de los podcasts culturales, queremos presentarle una lectura parcial de una de las obras más grandes de ese gran semiólogo, semiótico italiano, Umberto Eco. De Eco recordamos mucho la opinión que en su momento nos daba el gran realizador cinematográfico, amigo ya fallecido, Hugo Rafael González, quien estudió cine en el Instituto de Ciencias Cinematográficas. Nos hablaba de Umberto Eco y la calidad como docente que tenía en El nombre de la rosa, una de sus grandes obras. Recuerdo que Hugo me hablaba bastante de esta obra y cómo trabajaba Eco sus clases, de las cuales él tuvo la fortuna de ser uno de sus asistentes. Eran clases magistrales. Bueno, vamos con Juan José Vivas, nuestro podcaster, a escuchar precisamente, aparte de lo que ha sido quizás una de las obras más interesantes de mayor alcance de este gran semiólogo y semiótico italiano Umberto Eco. Hey Cultura y Señora Radio presentan Lecturas sin Límites con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin Límites. Hola, soy Juan José Vivas Torijano. En esta ocasión les comparto un fragmento de El nombre de la rosa, novela de Umberto Eco, quien dejó un valioso legado como semiólogo, filósofo y escritor italiano en el siglo XX. Noche. Donde se penetra por fin en el laberinto, se tienen extrañas visiones y, como suele suceder en los laberintos, una vez en él se pierde la orientación. Enarbolando la lámpara delante de nosotros, volvimos a subir al escritorium, ahora por la escalera oriental, que después continuaba hasta el piso prohibido. Yo pensaba en las palabras de Alinardo sobre el laberinto y esperaba cosas espantosas. Cuando salimos de la escalera para entrar en el sitio donde no habríamos debido penetrar, me sorprendió encontrarme en una sala de 7 lados, no muy grande, sin ventanas, en la que reinaba, como por lo demás en todo aquel piso, un fuerte olor a cerrado o a moho. Nada terrible, pues. Como he dicho, la sala tenía 7 paredes, pero solo en 4 de ellas se abría, entre 2 columnitas empotradas, un paso bastante ancho sobre el que había un arco de medio punto. Arrimados a las otras paredes, se veían unos enormes armarios llenos de libros dispuestos en orden. En cada armario había una etiqueta con un número, y lo mismo en cada anaquel. A todas luces se trataba de los números que habíamos visto en el catálogo. En el centro de la habitación
había una gran mesa, también cargada de libros. Todos los volúmenes estaban cubiertos por una capa de polvo bastante tenue, signo de que los libros se limpiaban con cierta frecuencia. Tampoco en el suelo se veían muestras de suciedad. Sobre el arco de una de las puertas había una inscripción, pintada en la pared, con las siguientes palabras: Apocalipsis Jesu Christi. A pesar de que los caracteres eran antiguos, no parecía descolorida. Después, al examinar las que encontramos en las otras habitaciones, vimos que en realidad las letras estaban grabadas en la piedra y con bastante profundidad, y que las cavidades habían sido rellenadas con tinte como en los frescos de las iglesias. Salimos por una de las puertas. Nos encontramos en otra habitación en la que había una ventana, pero no con vidrios, sino con lajas de alabastro. 2 paredes eran continuas y en otra se veía un arco, similar al que acabábamos de atravesar, que daba a otra habitación, también con 2 paredes continuas, una con una ventana y otra puerta situada frente a nosotros. En las 2 habitaciones había inscripciones similares a la que ya habíamos visto, pero con textos diferentes. Super tronos viginti quatuor, rezaba la de la primera. Nomen illi mors, la de la segunda. En cuanto a lo demás, aunque las 2 habitaciones fuesen más pequeñas que aquella por la que habíamos entrado en la biblioteca, de hecho, aquella era heptagonal y estas rectangulares, el mobiliario era similar. Armarios con libros y mesa en el centro. Pasamos a la tercera habitación. En ella no había libros ni inscripción. Bajo la ventana se veía un altar de piedra. Además de la puerta por la que habíamos entrado, había otras 2. Una que daba a la habitación heptagonal del comienzo y otra por la que nos introdujimos en una nueva habitación, similar a las demás, salvo por la inscripción que rezaba Obscuratus es sol et aere. De allí se accedía a una nueva habitación cuya inscripción rezaba Facta egrando et ignis. Lectura sin límites con Juan José Vivas Torijano. Lectura sin límites. Escuchamos y observamos el podcast elaborado y con una previa investigación de Juan José Vivas Torijano sobre Humberto Eco, leyendo aparte de quizás la obra más importante y la de mayor alcance. Una de las obras que más ha sido investigada, leídas, analizadas es En el nombre de la rosa. Inclusive hay una película, un largo sobre este texto maravilloso de Humberto Eco, que hoy quisimos recordar, y qué mejor que hacerlo en la voz de uno de nuestros podcasters como es Juan José Vivas Torijano. Tenemos una visita maravillosa que queremos agradecer porque sabemos lo complejo que es la agenda de este invitado que tenemos hoy. Nos referimos a Santiago Muñoz, psicólogo. Bienvenido, Santiago, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, José. Para mí es un placer estar aquí contigo y poder compartir todos los temas que nos apasionan a los dos. Bueno, Santiago, antes de hablar, vamos a trabajar sobre unas imágenes de Fernando Botero, que recientemente fallecido, y vamos a abordar una arista, una parte de lo que ha sido la obra desde la óptica de Santiago Muñoz. Pero antes de eso, queremos hablar sobre su trayectoria, sobre el énfasis, sobre ese subrayado que usted ha hecho en la vida y esa especialización en estos temas maravillosos. Hablemos un poco y contextualicemos quién es Santiago Muñoz. Muchas gracias. José, he tenido la oportunidad de estudiar comunicación social, psicología, el comportamiento humano, biodescodificación, hipnosis, terapia regresiva, astrología, la psicología del color. Y me he enfatizado mucho en la parte de la descodificación neurosensorial, porque me parece que es lo último que hay
en el comportamiento humano y es una terapia que es mucho más rápida y hace crear una conciencia de lo que ha pasado en la infancia y cómo eso ha afectado nuestro comportamiento y eso se ha convertido en una enfermedad o en un comportamiento repetitivo o en dificultades económicas o dificultades de relaciones interpersonales. Entonces eso es algo muy importante y trabajo a nivel internacional. Por eso. Santiago, uno de los énfasis es el trabajo que realiza en el tema de neurodescodificador sensorial, colocando eso en español. En el polo a tierra. ¿Qué significa, Santiago? Ok, cuando nosotros estamos pequeños sucede mucha información y al recibirla nosotros la tomamos como si fuera una gran verdad, como si lo dijo mi papá, entonces tengo que cumplirlo. Pero es lo que entendió el niño, no lo que es una realidad. Entonces eso se vuelve una falsa realidad, una falsa creencia, o mi abuelo tenía una creencia, tenía unos miedos, tenía unos secretos, y se lo pasó a mi papá, y mi papá me lo pasa a mí, yo lo paso al hijo, y ni siquiera pasa por el filtro si es verdad o no es verdad, esos miedos y esas creencias. Y eso después se convierte como una lealtad al clan. Yo tengo que tener miedo porque mi papá tiene miedo, mi abuelo tiene miedo, o mi mamá, mi tía, o cualquier persona. Entonces eso después se convierte en una situación, en un accidente, en una enfermedad, y es ahí donde tienen que ir donde el psicólogo o descodificador. Pero el descodificador te encuentra exactamente cuál es el código que entendiste mal, qué fue la situación por la cual te está sucediendo estas cosas ahora, y es más o menos como un mensaje que te está mandando la vida, y como tú no le paras bolas o no le pones atención, entonces se te sigue repitiendo y cada vez más fuerte. Es como cuando vas al colegio y pierdes una materia, si no la recuperas no puedes pasar a la segunda materia. Entonces es ahí donde es tan importante la parte de descodificación. Las personas ya saben de que la mente crea muchas realidades que no son. Entonces así como uno va donde el odontólogo cuando le duele la muela o donde el médico cuando le duele algo, ya se dio cuenta que también puede ir donde el descodificador para acabar esa cadena sin fin. Bueno, Santiago, la influencia del color, qué tanta intensidad tiene para la vida cotidiana el color en nuestro diario transcurrir? Muy buena pregunta. A mí me parece muy importante aclarar de que el color crea emociones y las emociones crean comportamientos. Entonces nuestra personalidad va de acuerdo a las emociones. Entonces los colores, como te estaba comentando ayer, los colores de acuerdo a lo que lo quieres significan algo, ¿sí? Entonces si tú necesitas algo para pintar en tu negocio, de acuerdo al color que tú coloques, la gente va a trabajar más productivamente. O tus clientes van a ir y van a llegar como con deseos de algo, o van a llegar a calmarse al sitio. Si son lugares de salud, son colores azul pastel, o si es verde manzana, si es de cirugía, es verde militar. Santiago, disculpe, por ejemplo, usted ha podido observar, y las personas que nos están observando, que acá en los estudios de la Q Digital predomina el azul. Ok, está muy bien el color. ¿Por qué? Porque es un color de comunicación, es un color de tranquilidad, es un color que no cansa, ¿sí? Y antes ayuda a relajar. Entonces lo que tú estás escuchando más el color crea una empatía. El color azul viene del cielo y del mar. Los dos crean tranquilidad y siendo entre un color oscuro y pastel dan tolerancia, tranquilidad, armonía, ¿sí? Depende de cómo se combinen, pueden crear otra emoción, pero están muy bien combinadas. Vamos, Nati Marquina, nuestra productora, nos va a colocar, nos va a permitir observar unas imágenes del maestro Fernando Botero. Pero yo quería hablar algo. Sí, bien pueda, bueno, Santiago. Hablando del maestro Botero, quería hacer como una especie de introducción de menos a más.
Perfecto. Nosotros manejamos el hemisferio derecho y el izquierdo de acuerdo a la acusación sensitiva entre los dos hemisferios, pero los artistas manejan más el hemisferio derecho, porque es ahí donde está la creatividad, es ahí donde está la elocuencia y está las ganas de manejar las cosas, la parte poética, la musa está allí. Entonces, partiendo de allí es que va a encontrar los colores, y los colores se encuentran en la parte occipital. Entonces todo el mundo no está en un hemisferio o en el otro, está en la parte occipital del cerebro. Entonces, sabiendo un poco sobre la vida de Fernando, en dónde nació, en qué estrato social, cómo estaba ubicado, empieza a darse cuenta que es con mucha escasez y es difícil para él decir cuando grande o cuando yo pueda voy a ser pintor. Entonces él al empezar fue una persona que cree mucho en él, ¿cierto? A los 14 años él empieza a pintar y empieza a demostrar, dice, yo de esto voy a vivir. Entonces empieza a darse uno cuenta de la motivación que él tiene. No todos los artistas tienen esa motivación. Y cómo él sale tan adelante que crea un estilo de pintar único y que se llama el boterismo. Sí, ¿sí? Señor. Santiago, ¿esa firme decisión le permite abrir esas puertas? Claro, si hay personas inseguras que dicen yo hago caricatura muy bien o yo pinto muy bien, pero mi mamá me regaña cada rato, entonces yo no debo hacer eso, que pueden ser falsas creencias, ¿cierto? Entonces es ahí donde se frustran los arquitectos, los ingenieros, porque cuando pequeño rayaba mucho o rayaban las paredes, cosa pues, que no se debe hacer, debe ser en un papel, pero no lo canalizaron bien. Y a veces hay personas que se frustran en una carrera cuando realmente querían la otra. Entonces, estas personas que son impetuosas y creen en sí mismos, que es algo que se debe manejar 100% en todas las áreas, es creer en uno mismo, un excelente autoconcepto, amarse a sí mismo, para uno poder salir adelante de todos los tropiezos y dificultades adversas que nos pasa en nuestra vida. Entonces, empezando por la personalidad de Fernando, es una persona impetuosa, una persona que cree en sí mismo, una persona decidida. Y durante su carrera él cambió varias veces de estilo. Hizo durante sus técnicas, algunos en acuarela, otros en lápiz, otros en lienzo, de acuerdo a lo que él estaba influenciado. Si estaba, por ejemplo, a él le gustaba mucho la tauromaquia. Bastante, sí. Entonces, eso empezó por una vez que se salió un ternero y a él le tocó capotearlo, ¿sí? Y a él le empezó a gustar y empezó a ir a escuelas de tauromaquia. Entonces, empezó a aprender de la cultura española y de la cultura colonial. Entonces, los colores que se aparecen son de la época de la parte colonial. Y también la parte de la tauromaquia, que maneja mucho el rojo, el amarillo y los colores tierra. Santiago, este tipo de personalidad como la de Fernando Botero lo lleva a crear una autoestima muy, muy férrea. Mire que en algún momento de su vida, y muchos de sus críticos lo señalaban de caricaturista, término despectivo, tremendamente ofensivo e injusto con la obra del maestro Fernando Botero. Pero sin embargo Botero le respondió siendo uno de los más grandes artistas de habla hispana, tanto así que Italia lo acoge como uno de sus hijos Italia, artistas. España, New York. Entonces ese elemento de la autoestima, a pesar de la crítica mansalva de que fue objeto en algún momento, la superó, pero con resultados y con actitudes altamente positivas, Santiago. Exactamente. De igual forma, tuve la oportunidad de estar con diferentes parejas y eso también no es fácil, terminar una relación y volver a empezar con otra persona. Entonces tiene que tener bastante fuerza de voluntad para poder dar lo mejor. Y encontró una musa, que fue la última pareja que tuvo, y fue su inspiración. Ella muere y al poco tiempo muere él. Y anteriormente había estado Gloria Seac, una de las grandes gestoras y productoras culturales que ha tenido este país, la mamá de Lina Botero. Santiago, observando la obra
le hemos pedido al doctor Santiago Muñoz que revisara y observara solamente una parte. Estamos hablando de una producción maravillosa y extensa del maestro Botero. ¿Qué podemos inicialmente? Queremos enfatizar que estamos en un nivel introductorio, no vamos a enfatizar, pero bueno, vamos a atrevernos a hacer el ejercicio aprovechando que tenemos la autoridad en el tema. ¿Qué encuentra el doctor Santiago Muñoz sobre el predominio de los colores? Nati, ¿podemos colocar las... ¿Están bailando? Aquí está la familia, que era un tema muy recurrente. Volvemos al baile para que el doctor Santiago nos haga el análisis. Entonces, continuando con lo que le pasa a él, su dificultad económica en un principio, las pinturas eran de eso, la situación del país, la tauromaquia, la familia, él era una persona muy creyente y era muy familiar, entonces por eso dibujaba esas cosas. En esta podemos ver que le gusta mucho manejar el humor, la ironía, la sensualidad, la voluminosidad. Él dice que no pinta gordas. Él lo que trata de aumentar es como el sentimiento. Eso es lo que la gente no ha entendido. Y él maneja mucho las emociones al pintar. Entonces él maneja el humor, la ironía, la sensualidad y el color. A él le gusta mucho el colorido. Entonces, en la parte rojo vemos mucho la parte de sensualidad, lujuria, vitalidad, que era por cierto, la parte de tauromaquia. Mi doctor, una de las frases que más se le escuchaba al maestro hablaba de la sensualidad del volumen. Exacto. Y era precisamente lo que usted está notando a partir de la lectura que hace del rojo. Entonces, mire que él combina los colores muy bien, pero remarca la parte roja. Y coloca a alguien que no tenga un color también muy subido, para que la que llame la atención es ella. Entonces, pero también coloca una tabla de colores muy diversos. En otros cuadros vemos que él manejaba una paleta de más de 8 colores. Y aunque eran los principales, él los combinaba de una manera impresionante. Y lo bonito de él es que él sabe, ¿cómo se dice?, remarcar las partes que quiere dar a entender en la emoción. Santiago, era una paleta cromática básica, pero él trabajaba los matices. Exacto. Y bueno, y era un maestro también en esa posibilidad. Entonces, él comienza a abrir la caja de Pandora que antes nadie la había abierto, que era dibujar personas voluminosas, ¿sí? Porque eso, de acuerdo a la época, no era algo estético ni era algo bonito, y él es el único que cree en él, era lo que tú me estabas diciendo, y era por eso fue que empecé con ese tema. Entonces es muy importante que aunque él no fue torero, tampoco le dio miedo a enfrentar una sociedad, como si fuera un toro que lo fuera a embestir. Entonces mire que todo tiene que ver con todo, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces la emoción de él es lo que lo lleva a triunfar, y es lo que lo lleva a hacer cosas inigualables, porque las esculturas también no eran vistas en esa época, no era apreciado la parte voluminosa, era todo estético, todo estilo europeo, que era muy, muy delgados y muy estilizados. En la paleta de colores que se ve en el cuadro, trata de mostrar mucha alegría, mucha diversidad. Le gusta mucho el compartir con el pueblo. Entonces él trata de fijarse en cada una de las figuras y remarcarle algo particular. Y en algunas hay una parte cómica, como en el fondo. Entonces, en todas partes él maneja la emoción. Santiago, y en los colores podemos darnos cuenta. Hay un elemento, sobre todo en esta obra, donde el manejo de la mirada no es a nivel de la visual, sino que predomina mucho una mirada por encima del nivel de la visual, casi que buscando un horizonte. De pronto, desde la óptica que usted maneja, ¿eso tiene algún significado? Observé varias obras de él y en muchas él se dibuja, ¿sí? Por ahí escondidito, pero se dibuja. O en otras él es el actor principal. Y en otras
él trata de visualizar cosas que no se pueden hacer en la vida normal, ¿sí? Entonces, un hombre con varias damas alrededor, o el diablo y el ángel y la Virgen y los ángeles en el mismo cuadro, y la serpiente. Entonces, él trata de colocar toda su ideología. Él manejaba mucho la parte de las noticias. Él trabajó en un periódico y él estaba muy actualizado, y por mucho tiempo que estuviera por fuera, él siempre quería colocar algo que estuviera pasando en la historia, y en especial de Colombia. Él trata de hacer como las estatuas, trata de hacer 3 estatuas, y una siempre es para Medellín, otra la guarda en el módulo y la otra la vende. Podemos observar otra imagen, Nati, la de Fernando Botero. La de Pablo Escobar. Entonces, como les digo que él mantiene muy actual, él que es el boom en ese momento, Fernando Botero, también en ese momento el boom era Pablo Escobar. Entonces él está actualizado, él sabe manejar las cosas, pero él no estaba de acuerdo con lo que Pablo Escobar hacía, y en especial con la ciudad de Medellín, que él la llevaba en su corazón. Entonces él trata de plasmar en este cuadro un evento histórico para nuestro país, pero mira que no hay matices de colores, maneja los colores como de tristeza, como lúgubre, ¿no? Tal vez. Como de nostalgia, como algo triste. No dice, por fin se logró lo que se estaba esperando, pero muestra también la parte de la emoción. Cierra los ojos, los movimientos, mira los detalles tan finos que tiene en la camisa, y maneja muy bien la sombra, maneja muy bien los detalles de la sombra, y hace creer el movimiento de las balas, el movimiento del cabello, el movimiento de la pistola. Entonces él es como si fuera un fotógrafo, ¿sí? Pero fotógrafos de cosas actuales. Como te decía en un principio, él estaba muy bien centrado en lo que él realmente quería plasmar, y era como, aquí voy a transmitirle mi emoción. Entonces no todo el mundo puede transmitir una emoción universal de un evento tan trágico. La obra de Fernando Botero definitivamente de ornamental no tenía ningún rasgo. Había un compromiso de sus afectos en cada trazo o en cada escultura, Santiago. La forma de él de responder cada una de las preguntas que le hacen, se da cuenta que es de las personas que piensan para hablar, y lo que habla es muy lógico. Aunque la pregunta sea muy elocuaz, él era muy aterrizado y estaba muy en lo que debía hacerse. Se demoraba 10 horas durante 5 meses para una escultura, ¿sí? Y él pues puede tener la plata que quiera y puede hacer una escultura cada vez que quiera, pero él decía, si yo me pongo a hacer algo, lo voy a hacer en serio. Alguien decía ahora, a raíz del fallecimiento del maestro, que él siempre estaba listo. Por eso cuando le ofrecieron los Campos Elíseos, él tenía las 28 esculturas, que superan a la escala humana, ¿no? Obviamente es un tamaño inmenso, mayúsculo a la altura de su trabajo escultórico. Y el único colombiano que está para... No, maravilloso. Queremos agradecer la presencia de Juan José Vivas Torijano. Juan, qué gusto tenerte contigo, con nosotros. Estar contigo es muy grato, es nuestro podcaster. El podcast que escuchamos y observamos al comienzo es bajo la producción de Juan José Vivas. Más tarde vamos a abordar un tema maravilloso que Juan maneja muy bien, y es el tema de la lectura, de los diferentes picos emotivos que maneja la voz y se deben manejar para lograr el objetivo. Juan, bienvenido. José, buenos días al invitado, a la audiencia de la CU Digital. Pues muy buenos días, agradeciendo siempre a José la deferencia que tiene para invitarnos, para participar y compartir un poco de lo que hacemos en la cotidianidad. Gracias, Juan José. Bueno, doctor Santiago, vamos a observar, Nati, otras imágenes de Botero, porque es muy valioso la óptica, la perspectiva que tiene. Bueno, la familia. Esa era que quería que observáramos. Esa es las hermanas, ¿cierto? Ese es de la familia.
Él trata de ser muy sutil en su ironía o humorismo, pero también le gusta mucho la diversidad de colores. Entonces él ahí está plasmando la parte de los colores clásicos con los colores vivos, y trata de mostrar el amor que hay a nivel familiar y a nivel con los animales. Entonces nos muestra como una realidad colombiana, en especial la comunidad paisa. El rojo del delantal me parece que es muy vivo como para esa época, pero él quiere que en ese cuadro sea algo inmortal, o sea, que no tenga época. Por eso dije eso en un principio, que combinaba los dos colores, el vivo y los colores clásicos, colores tierra. Y también da a entender como que la que tiene el delantal rojo es de las que va a traer la nueva generación, ¿sí? Mira que la menor tiene un color rosado, entonces la pone como un poco más puritana, digámoslo así, más jovial. Entonces todo tiene como un significado, y las hermanas tienen colores clásicos y colores tierra. Entonces simboliza de que hay tradición, que hay respeto, que hay jerarquía. Lo que hay alrededor del cuello es algo que utilizaban pocas damas, pero las que lo utilizaban eran religiosas. Entonces da a entender de que ellas eran creyentes y está respetándolas también, o sea, les está enalteciendo. Y el vínculo entre ellas, mire que todas están juntas, y los perros también están juntos. Entonces eso es lo que yo puedo observar y también está La fuerza del componente familiar siempre está a lo largo y ancho de la obra del maestro Botero. Siempre persiguió eso, ¿no? Resaltarlo, y tanto así que en su vida personal estuvo muy bien definido al lado de sus hijos, de su compañera, hasta último momento, el espíritu, la definición de la familia, doctor Santiago. Vamos a observar ahora un tema muy importante, las otras imágenes, Nati. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una obra de las que más tuvo influencia su autor sobre el trabajo pictórico y el colorido del maestro Botero. Nos referimos, homenaje a Benito Juárez, es esta obra de uno de los grandes muralistas de México. ¿Por qué cree usted que esta obra influenció tanto el trabajo de Fernando Botero, este trabajo mexicano, doctor Santiago? Todo tiene que ver con la psicología y el comportamiento de las emociones. Como tú lo dijiste, es un personaje muy reconocido a través de la historia de la cultura mexicana. Entonces, si es evidenciado por el señor Botero de una manera respetuosa, pues entonces toda la comunidad mexicana, que es muy familiar y muy emocional y muy visceral, porque hay también regiones que tienen ciertas costumbres que se pueden catalogar si son cerebrales o emocionales. Los mexicanos son muy territoriales, son muy costumbristas, son muy arraigados a las costumbres y a ser autóctonos y a hacer valer su gente. Entonces, de que una persona tan importante como Fernando se ha dedicado a ellos, es como si le estuviera haciendo un tributo a la historia de ellos. Santiago, esta obra es de uno de los grandes muralistas mexicanos, Rufino Tamayo, que ha sido, de acuerdo a los investigadores de la obra del maestro Botero, uno de los artistas que más influenció o ha influenciado en la obra del gran maestro Fernando Botero.
De ahí puede haber una influencia directa porque el maestro Botero trabajó esas figuras, esas esculturas a gran escala, precisamente porque estuvo con ellos, estuvo con el maestro Tamayo, y ahí está la majestuosidad de la influencia, ¿no? El maestro expuso sus obras y todavía hoy están en ese gran museo a cielo abierto que hay en Medellín de las esculturas de Botero. Y mira los colores que utiliza son colores ¿cómo se llaman? Opacos, colores nostálgicos, colores tierra, y con colores autóctonos también de México y de la tierra de México. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y bueno, y la raza también, ¿no? Ahí. Y esa diferenciación en el color entre la imagen de la nativa y la imagen de Benito Juárez. Sí, y entonces, como son tan arraigados a sus principios y ven una nativa, entonces se ven cada uno identificado. Ahora, todos venimos de la comunidad indígena, ¿no? Entonces, por eso a nivel mundial también nos vemos identificados. Las personas que realmente son conscientes de quiénes venimos, de dónde venimos, perdón. Nati, observamos la otra imagen, otro de los maestros que influenció mucho al maestro Fernando Botero, doctor Santiago. La batalla de San Romano, de Paolo Uccello. Ya. Quizás los expertos aseguran que este es el autor y quizás la obra que más influyó sobre el manejo de la teoría del color del maestro Botero. Ya. Él tiene allí, marca lo que estábamos hablando con lo mismo con Pablo Escobar y lo que estábamos diciendo del anterior cuadro, que es como tomar una foto de una parte de la historia y contada a su forma de ver la situación. Aquí se ve muy bien manejado la parte del color en diferentes matices y quiere dar a entender como si fuera una foto, o sea, él se dedicaba plenamente a los detalles. Cada parte de este cuadro tiene una historia, tiene unos detalles en los cuales él se dedicó mucho tiempo y por eso fue tan reconocido. Observamos la próxima, Nati. Bueno, aquí vamos, esta obra fue restaurada el año pasado, se encuentra en la ciudad de Barranquilla, del maestro Alejandro Obregón. Y aquí sí nos vamos al manejo absoluto de los colores, esta explosión de colores. El maestro Obregón es considerado una de las influencias más directas que tuvo en el trabajo alrededor de la teoría del color que manejó Fernando Botero, Santiago. Ajá, y mira que ahí plasma de una manera abstracta, real, lo que es la cultura de Barranquilla o de Atlántico y cómo sus festividades, que es otra foto histórica de un acto costumbrista que viene de generación en generación, pero muy marcado el color, ¿sí? El carnaval, la alegría, el entusiasmo, su música, su gente. Mira que está marcado mucho el color rojo. Y el color rojo tiene mucha vitalidad, tiene sangre, tiene pasión, tiene violencia. Y tiene que ver, vuelvo y digo, con la tauromaquia, pero también tiene que ver con la sangre. Por ejemplo, cuando le dicen a un caballo pura sangre, que a él le gustaba mucho pintar los caballos, es porque... Tan difíciles que son trabajar sí, caballos. Es difícil. El caballo tiene mucha sangre, entonces por eso es un pura sangre. Sí, cuando el caballo es muy fino, es un pura sangre. Entonces, el color rojo tiene mucha vitalidad y él lo marca de una manera como si fuera un atardecer, pero psicológicamente está manejando que hay mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho vigor, de tal forma que los costeños o las personas que viven en la costa atlántica hablan mucho más rápido y hablan con emoción y hablan con entusiasmo y hablan hasta inclusive como cantando.
Entonces, hay melodía, ¿no? sí, entonces en un cuadro, ¿cómo usted puede poner a alguien a hablar? Pero si usted comienza a analizar todo esto, entonces es lo que te decía anteriormente con la de Pablo Escobar, él crea un movimiento, ahí se ve que están bailando, o que van en línea, o que están saltando. Sí, es el Hombre Caimán, se llama ese mural, que es el telón de fondo del Teatro Municipal Amira de la Rosa, en la ciudad de Barranquilla, precisamente. Vamos a observar la última, Nati. Perfecto. Esta es de las primeras influencias que tuvo el maestro Fernando Botero. Se llama El asesinato, de Rafael Sáenz Moreno. De las influencias que más reconoció el maestro Botero, Santiago. ¿En dónde fue eso? Eso es Antioquia. Antioquia, ok. ¿Y en qué época? Estamos hablando de la época de la violencia más alta, ¿no? De mayor énfasis. Entonces, hacía esas dos preguntas exactamente para eso, para mostrar la otra fotografía que él hace en ese momento. Mire, los colores que maneja son colores como campesinos, colores de tierra, colores de una parte andina, ¿sí? Mire que no está marcado ni el verde, ni el azul, ni el rojo, pero sí el rojo en la parte de la sangre. Entonces, se nota que son campesinos, se nota que fue una muerte violenta, se nota en los rostros de las personas la tristeza. Entonces, eso era lo que él hacía, lo hizo tan famoso, transmitir una emoción lo más gráfico posible, como si fuera una cámara fotográfica o una foto. Entonces, él tiene que haber leído mucho, haber conocido muchas cosas para poder pintar cada uno de estos cuadros. Entonces, vuelvo y te digo, es una persona muy inteligente y en el caso de él manejaba los dos hemisferios muy bien. Entonces, por eso empecé por ese tema. Él muy inteligente, y como estamos hablando ahorita, la forma de responder, uno se da cuenta cómo piensa. Por eso es la neurolingüística. Uno escucha a la persona y se da cuenta cómo es la personalidad. Excelente. Doctor Santiago Muñoz, queremos agradecerle mucho. De verdad que desde la óptica que usted maneja, desde su experticia del conocimiento, queríamos escuchar ese tema, ese punto tan específico del manejo del color y quiénes han sido su influencia a lo largo de la historia de Fernando Botero. Pero a Santiago Muñoz queremos agradecerle, y Cultura agradece su presencia y seguramente lo vamos a tener en próximas conversatorios porque ha sido muy, muy didáctico aterrizar este tema que es tan complejo y difícil, pero bueno, queríamos eso, que sobre la mesa alejada de la complejidad habitual con que se manejan estos temas, la gente y nuestros amigos pudieran interiorizar mucho más esta obra de Fernando Botero. Santiago, muchas gracias. Y Cultura te agradece mucho tu presencia. José, muchas gracias por tu invitación. Para mí es muy importante transmitir conocimiento, ¿sí? Porque si lo tenemos es para poderlo compartir. Y encantado que me vuelva a invitar. Me encantan todo lo que tenga que ver con la cultura. Gracias, Santiago. Vamos, Nati, vamos a observar el segundo podcaster, es de Fausto Pérez Villarreal, un periodista catedrático de Santa Marta, que hace parte de este equipo de podcaster y nos va a hablar sobre un ícono de la música salsera que se volvió un himno no solamente para la región Caribe, sino para toda Latinoamérica. Y aquí vamos a entender por qué, y nos lo explica Fausto Pérez Villarreal. Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar, que este guaguanco que traigo le llaman de la verdad. Amigos de iCultura, soy Fausto Pérez Villarreal. Desde la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla les presento mi podcast del día de hoy. Y dice así: escucha lo que te digo y no te vayas a enojar, que este guaguanco que traigo le llaman de la verdad. Y dijo que la verdad,
que la vida me enseñó, que si el diablo me hizo diablo, culpable es la humanidad. Esa sabrosura titulada La Verdad es vocalizada por el venezolano Leo González. En el coro participa Rafael Chivirico Dávila, mentor de Bobby Cruz. Esta canción formó parte del long play Johnny Cedes y su orquesta Mamá Calunga. El trabajo salió a la luz en 1969 en Nueva York y los músicos que intervinieron en la grabación fueron los de Ricardo Ricky Rey y Bobby Cruz, quienes además también participaron en los coros. ¿Qué les puedo decir? Es una canción que se quedó entronizada en el corazón del gran salsero, no solo de New York, sino de América Latina, de América Hispana. El LP incluyó además el pasodoble célebre 12 Cascabeles, también interpretado por nuestro muy querido amigo, muy ilustre visitante aquí en Barranquilla, Leo González, y en los coros participaron Ricky Rey y Bobby Cruz. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Muy bien, es otra canción que también está muy dentro del gusto, del corazón del buen salsero, salsómano. Dos canciones que están indefectibles, que son indefectibles en el repertorio de la música salsa, ese movimiento que llegó y se quedó entronizado en nuestros corazones. Leo González estuvo hace algunos años aquí en Barranquilla y animó los famosos premios Luna que otorga anualmente Ley Martin. Saludos y espero que este podcast haya sido de su agrado. Bueno, escuchamos a nuestro amigo comunicador social catedrático de la ciudad de Santa Marta, Fausto Pérez Villarreal, abordando un tema donde él ha sido un investigador muy riguroso. Fausto Pérez lleva tal vez unos 25 años produciendo, tiene una producción literaria maravillosa, ha ganado varios premios de periodismo Simón Bolívar. De verdad que es una autoridad y es un honor tener a Fausto Pérez Villarreal dentro de nuestro equipo de podcaster. Hablando de podcaster, aquí tenemos a Juan José Vivas Torijano. Juan, es muy complejo ser podcaster, ahora que estábamos hablando con el doctor Santiago Muñoz precisamente de ese tema de la lectura, de la voz, de los audiolibros. Si lo miramos desde, digamos, en términos cotidianos, es sencillo, porque, digamos, los medios de comunicación, o mejor, lo que son ahora las redes sociales, permite que quien quiera y tenga la intención pueda generar su contenido y presentarlo, pero ahí ya depende también es el tema de la calidad. Como en un producto los hay de muy buena calidad, pero también los hay unos que son muy cuestionables. Entonces depende tal vez es de eso, del sentido de responsabilidad que se pueda tener cuando se toma la decisión de generar un contenido y presentarlo a consideración. Juan, ¿el podcaster viene a llenar un vacío o es una etiqueta que se le adhiere a un formato que ya existe? Pues es una evolución de la radio. La cuestión de la radio es que siempre hayamos estado en un medio que es de inmediatez. Uno consume radio, uno escucha y es aire, ahí quedó. La información solamente le queda a la audiencia para el recuerdo. Ahora la ventaja de los medios digitales es que se produce el contenido y puede estar disponible para el consumo posterior. Y en el caso del podcast, pues da una experiencia diferente porque es un contenido que se produce y se convierte en un material atemporal. Siempre puede estar disponible para el consumo cuando la audiencia o que llamamos el consumidor decide escucharlo. Lo puede escuchar en cualquier instante, en cualquier momento cuando lo decida. No es por demanda, no por la oferta que deba tomar como lo es la radio abierta. Juan, cuando el podcast es voz en off, con la carencia de imágenes de apoyo, ¿tiene más impacto que cuando tiene video, imágenes de apoyo? Se lo digo, y el ejemplo que tengo a la mano es Diana Uribe, la historiadora, que ella utiliza una foto fija y la fuerza de su mensaje es precisamente la forma y el conocimiento detallado que tiene la historia que va relatando.
No, es que Diana Uribe es, Es un monstruo. es un monstruo en la calidad en lo que ella produce, nada más. Escucharla es delicioso. Su tono de voz, la forma en que cuenta las historias, porque la historia la convierte en un cuento en que uno termina metiéndose, por decirlo, en la película. No es la historia rígida o aburrida que tal vez uno recuerda que muchas veces en la época de la escuela o del colegio le decían esto hay que aprendérselo y hay que saberlo con fecha exacta, y si no lo dice como está en el libro no vale. Diana Uribe le permite a uno disfrutar. Entonces esa es la diferencia con ella. Y en el tema del podcast, cuando estamos hablando de audio, que eso es lo que significa, es el recurso sonoro. Por ejemplo, cuando uno escucha lo que se produce de un carnaval de Barranquilla, cuando uno escucha los sonidos ambientes, escucha los instrumentos, escucha las voces de fondo, pues eso es un recurso adicional que permite enriquecer lo que se está hablando en primer plano de esa historia. Entonces eso marca mucha diferencia. Bueno, Juan, usted sabe, porque nos acompañó en este proceso, y el doctor Santiago Muñoz, que muy amablemente nos está acompañando, hemos enfatizado a lo largo de todas estas últimas versiones de Ley Cultura en el tema de lecturabilidad, porque estamos, de acuerdo a la última medición de las pruebas PISA, que es una medición internacional, seguimos decreciendo en el tema de lectura. Muchos padres, muchas madres, abuelos, adultos, nos dicen, bueno, José López Sebrat nos va a recomendar que hagamos algo parecido a este monstruo que tenemos al lado, que es Juan José Vivas, con esta voz maravillosa que maneja. Pero ¿cómo hacer para que el padre vuelva atractivo la lectura frente a ese niño, frente a ese joven? ¿Se puede acercar de pronto a los picos emotivos, emocionales de voz que maneja Juan José Vivas Torijano? ¿O cómo explotar lo que cada uno tiene, Juan? Para lograr eso y que el nivel de lecturabilidad no esté tan precario como nos lo muestran las pruebas PISA. No, es que quizás, digamos, en el tema de la lectura lo que también hay que es buscar los intereses de las personas. No todas las personas se interesan por la literatura. Hay gente que le interesa consumir literatura, pero científica, o literatura de un área específica. Entonces, siempre ha habido la tendencia a creer de que hay que consumir literatura formal de grandes escritores para que la gente considere que se está leyendo. Lo que hay es que buscar también lecturas de interés afines a los niños, a los jóvenes, pero también que sea lectura de calidad, porque en este momento, por ejemplo, se discute mucho el tema, no, es que tal vez la gente está leyendo más porque está muy pendiente de los contenidos que hay en redes sociales, pero hay que determinar si esa información o esa lectura tiene algún valor. Hay una cantidad de información que realmente no aporta nada, pero la gente la lee y la gente se la cree. Entonces ahí, yo recuerdo, por ejemplo, de niño, a mí me buscaron el interés a la lectura, y mi mamá, que fue quien se interesó en esa parte, nunca me decía, tiene o léase esto. Ella me comenzó a interesar, por ejemplo, en la lectura con Hermanos Grimm. Cuentos muy sencillos, de mucha tradición, pero comenzó a leerlos y los leía ella. Y yo me acercaba y comenzaba a interesarme en eso, pero nunca me dijo, venga, que usted tiene que escuchar, sino que ella comenzó a generarme el ejemplo. Me hizo acordar usted de una escritora colombiana vigente que es Amalia Lowe, que es maravillosa en el manejo de la literatura infantil, y es a partir de elementos y de insumos muy sencillos, muy cotidianos, y eso permite que la lectura y por ende la aprehensión del joven sea más rápida y sobre todo más profunda y permanezca en el tiempo, Juan. Y es que dentro de la literatura infantil que se utiliza está el dibujo, está la ilustración. Eso atrapa mucho. A mí, por ejemplo, me atrapó mucho cuando yo era niño, estaba, por ejemplo, las novelas de Calimán, la radionovela, y yo disfrutaba esas historias. Cuando yo vi que existía una revista, me interesé por esa revista y comenzaron a comprármela y comencé a leerla. Eso está dentro de la ficción, pero a pesar de que hay ficción, hay muchos elementos que hacen parte de la realidad, de términos del mundo científico, de tantas cosas a través de las cuales uno se va adentrando
en ese tema. Yo recuerdo, por ejemplo, hay ya más adelante, literatura que digamos puede estar dentro de lo que es la ciencia ficción, Juan José Benítez, el periodista español, JJ Benítez. Yo recuerdo un término que habla ahí, crótalo. Yo no tenía la menor idea qué significaba crótalo. Y crótalo es un párpado adicional que tienen las serpientes. Y entonces es un recurso que en la óptica lo utilizaron para generar lo que ahora ya existe, que es, por ejemplo, a través de un lente de contacto, poder tener una cámara a través de la cual se puede generar, tomar imágenes sin que alguien se percate de ello. En este momento eso está en esa franja de la ciencia ficción y la realidad, pero el crótalo es un término, entonces uno comienza a encontrar ese tipo de cosas que son interesantes, que enriquecen la literatura, pero que dependiendo del interés que uno tenga lo van enganchando y lo van llevando a perfilarse o a refinar lo que uno tiene en su gusto. Bueno, a raíz de lo que Juan José nos ha comentado, queremos recomendarle en el canal de iCultura en YouTube está el podcast de Rin Rin Renacuajo de Rafael Pombo. Le comento, Juan, le estoy dando la información al autor de los que mayor alcance hemos logrado. El Rin Rin Renacuajo. De Rafael Pombo. Ahí le doy ese dato. Y es su voz sobre una imagen fija, de una caricatura tal vez. Sí, cuando eso solamente estábamos produciendo el audio. Tú le pusiste la imagen de fondo. Maravilloso. Y yo recuerdo mucho el Rin Rin Renacuajo. Yo creo que para quienes crecimos, marcamos una época en la escuela, el Rin Rin Renacuajo era muy, muy importante. Rin Rin Renacuajo fue algo que yo debía hacer, a mí no me gustaba de niño, pero la exigencia era que había que hacer una poesía frente a toda la clase. El Rin Rin Renacuajo fue el encargo que me hicieron a mí en esa época. Juan José, muchas gracias, de verdad muy agradecido con todos ustedes. iCultura les envía un abrazo muy grande y los esperamos el próximo viernes. Una energía, tu vida.